Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, uno de esos que te dejan pegado a la pantalla y te hacen querer saber más y más. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón roto, de los secretos y, por supuesto, del amor. Hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió a todos los fanáticos de las telenovelas turcas y de las estrellas que las protagonizan, la confesión bomba de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en la pantalla, la pasión que irradiaban sus personajes? Pues parece que esa magia no se quedó solo en la ficción. Hoy vamos a destapar esta revelación que hizo temblar a los seguidores de Erkenci y que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Así que si eres fan de las telenovelas turcas de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente te encantan los chismes jugosos, este vídeo es para ti. No te lo puedes perder. Y antes de que empecemos con los detalles, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre les traigo las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Vamos a ello. Ahora sí, pongámonos en contexto. Para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci. La serie fue un fenómeno a nivel mundial, conquistando corazones en países de todo el mundo con su historia de amor, comedia y drama. La química entre los dos actores era innegable, algo que el público percibía y anhelaba. Sus escenas juntos eran pura chispa, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión. La trama de Erkenci giraba en torno a Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que, por azares del destino, se ve involucrada en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo de renombre y dueño de la agencia publicitaria para la que Sanem comienza a trabajar. La historia de amor entre Sanem y Can era el hilo conductor de la serie, y la química entre los actores era el combustible que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Durante la emisión de la serie, los fanáticos se enamoraron no solo de la historia, sino también de la dinámica entre los dos protagonistas. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la intensidad de sus escenas románticas eran evidencias, para muchos, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Era palpable la energía que desprendían, la complicidad que se notaba, y la evidente admiración mutua. Las redes sociales se inundaron de mensajes y especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Durante la emisión de la serie, empezaron a circular rumores sobre un romance en la vida real entre Demet y Can. Los fanáticos especulaban, analizaban cada foto, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y aunque los protagonistas nunca confirmaron abiertamente una relación, los rumores persistieron, alimentados por la intensa conexión que se veía en la pantalla y en sus apariciones públicas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, también comenzaron a prestar atención a la relación entre Demet y Can. Los paparazzi los acechaban en eventos, en restaurantes y en lugares públicos, tratando de capturar una imagen que confirmara los rumores. Las revistas del corazón publicaban noticias, entrevistas y análisis sobre la supuesta relación, alimentando aún más la expectación del público. Y aunque los protagonistas nunca confirmaron abiertamente una relación, los rumores persistieron, alimentados por la intensa conexión que se veía en la pantalla y en sus apariciones públicas. Las apariciones públicas de Demet y Can eran un evento en sí mismas. Asistían juntos a eventos, alfombras rojas y galas, y cada vez que lo hacían, los flashes de las cámaras se encendían con más fuerza. La forma en que se miraban, la manera en que se tomaban de la mano, las risas cómplices, todo alimentaba las especulaciones de los fans. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué confesión es esta que ha causado tanto revuelo? Bueno, la historia es un poco compleja, como suelen serlo las historias de amor y desamor. En diversas entrevistas, tanto Demet como Can hablaron sobre su relación, a veces con evasivas, a veces con indirectas. Sin embargo, hubo una ocasión en la que Demet, en un arrebato de sinceridad, hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. La tensión entre ambos actores, tanto dentro como fuera del set, era innegable. La conexión emocional que establecieron a través de sus personajes, Sane.
M. y Khan, parecía haber trascendido la ficción. Los desafíos y las presiones propias de la industria del entretenimiento, sumados a la exposición mediática, crearon un caldo de cultivo perfecto para que surgieran sentimientos intensos. En diversas entrevistas, tanto Demet como Khan hablaron sobre su relación, a veces con evasivas, a veces con indirectas. Ambos eran conscientes del impacto que sus palabras podían tener en el público y en la industria, y trataban de mantener un equilibrio entre la discreción y la autenticidad. Evitaban dar respuestas directas sobre si eran o no pareja, pero tampoco negaban por completo la posibilidad. En lugar de ello, recurrían a frases ambiguas, a metáforas y a elogios mutuos que mantenían viva la llama de la especulación. Sin embargo, hubo una ocasión en la que Demet, en un arrebato de sinceridad, hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Fue durante una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia. El entrevistador, con astucia y persistencia, la presionó sobre su relación con Khan. Demet, visiblemente emocionada y ante la insistencia del periodista, no pudo evitar expresar sus sentimientos. En una entrevista que se filtró o se difundió de manera inesperada, Demet, visiblemente emocionada, reveló sus verdaderos sentimientos. Ante la insistencia del periodista sobre su relación con Khan, y ante la presión del momento, Demet pronunció unas palabras que resonaron en todo el mundo: «No puedo vivir sin ti». Imaginen la conmoción. ¿Era una declaración de amor? ¿Era una expresión de dolor por una ruptura? ¿O simplemente era una metáfora para describir la profunda conexión que sentía por su compañero de reparto? La ambigüedad de la frase dejó espacio para la especulación y alimentó aún más el interés del público. La frase «no puedo vivir sin ti» resonó en los corazones de los fans como un eco de la pasión y el afecto que se había construido entre los personajes de Erkencikus, y presumiblemente, entre los propios actores. La contundencia de la declaración dejó a muchos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Era un amor secreto? ¿Un romance fugaz? ¿Una amistad profunda? ¿O incluso una declaración hecha en un momento de vulnerabilidad, influenciado por las emociones intensas experimentadas durante el rodaje de la serie? La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis y debates sobre el significado de la confesión de Demet. Los foros de discusión se encendieron, y los hashtags relacionados con la serie y los actores se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Los fans compartían sus teorías, sus expectativas y sus deseos, creando un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Se habían separado? Las preguntas eran incontables. Los más optimistas esperaban una confirmación oficial de la relación, mientras que los más escépticos dudaban de la veracidad de la declaración, argumentando que podría ser una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. Sin embargo, la inmensa mayoría de los seguidores se sentía conmovida por la confesión, y esperaban ansiosamente la respuesta de Can Yaman. Y por supuesto Can Yaman, al ser consultado al respecto, no se quedó callado. El actor, conocido por su sinceridad y su personalidad directa, respondió a la confesión de Demet con palabras que revelaron la intensidad de sus propios sentimientos. Sus declaraciones, aunque menos explícitas, dejaron entrever la profundidad de su conexión. Khan, conocido por su personalidad directa y a veces controvertida, respondió a la confesión de Demet. Sus palabras, aunque menos explícitas, también dejaron entrever la intensidad de sus sentimientos. Reconoció la fuerte conexión que existía entre ellos y admitió que la relación que tenían en Erkencikus había trascendido la ficción. Dijo algo así como que lo que sentían en pantalla era real, que la magia que se veía era producto de una conexión genuina, que había momentos en los que le costaba separar la realidad de la fantasía. En sus declaraciones, Khan no negó la existencia de una conexión especial con Demet, ni tampoco evadió las preguntas sobre su relación. En cambio, utilizó palabras que evocaban la belleza del vínculo que compartían. Resaltó la intensidad de las emociones que experimentaron durante el rodaje de la serie y el impacto que Demet había tenido en su vida. Admitió que había momentos en los que la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, y que la conexión que tenían en la pantalla era el reflejo de una atracción auténtica. Estas declaraciones solo avivaron la llama de la especulación. Los fanáticos, divididos entre la esperanza y la desilusión, seguían buscando respuestas. ¿Habían estado juntos? ¿Por qué no lo habían hecho oficial? ¿Qué futuro les esperaba?
La historia de Demet y Can se convirtió en un culebrón en sí misma, un drama que mantenía a sus seguidores pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Con el tiempo ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Demet protagonizó otras exitosas series y encontró el amor en otras relaciones. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos y se convirtió en una estrella internacional. Sin embargo, la confesión de Demet y la relación que compartieron en Erkenciskus quedaron grabadas en la memoria colectiva de sus fans. A pesar de que sus caminos se separaron y cada uno construyó su propia vida, la química entre Demet y Can y la intensidad de sus sentimientos quedaron grabados en la memoria colectiva de sus fans. Erkenciskus sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y la historia de amor entre Sanem y Can continúa emocionando a millones de personas en todo el mundo. La serie se ha convertido en un clásico, y la confesión de Demet y la respuesta de Can son parte fundamental de su leyenda. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de Demet y Can? En primer lugar, nos demuestra el poder del amor y la conexión humana, la capacidad que tenemos de sentir emociones intensas y de conectar con otras personas a un nivel profundo. También nos muestra cómo el trabajo, la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones, y cómo a veces es difícil separar la vida personal de la vida profesional. Además, la historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de ser auténticos, de expresar nuestros sentimientos y de no tener miedo a mostrarnos vulnerables. A pesar de las dificultades y los desafíos, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que el amor y el desamor son parte de la experiencia humana. La historia de Demet y Can nos enseña que las relaciones, ya sean efímeras o duraderas, son una parte fundamental de la experiencia humana. Nos recuerda que el amor, la pasión y la conexión emocional pueden surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, las historias más bellas son aquellas que no tienen un final feliz predecible. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la apasionante historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia llena de amor, misterio y emociones fuertes, que sigue cautivando a sus seguidores. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. ¿Qué piensan sobre la confesión de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.